Me gustaría hablarles sobre su futuro financiero y espero que esas cifras se apliquen a todos ustedes a medida que avanzamos. Y me gustaría comenzar planteándoles un problema. Y solo voy a hablar durante un par de minutos y luego haremos preguntas y respuestas, porque lo que queremos hacer es hablar sobre lo que tienen en mente. Pero me gustaría que pensaras en esto por un segundo. Si mientras salimos de aquí hoy, dijera que me gustaría comprar el 10% de su futuro financiero, les escribiría un cheque hoy. Y a partir de este día, me darían el 10% de todo lo que han ganado. ¿Cuánto me querrías cobrar por eso? Voy a comprar una 10ª parte de ti. Y es posible que tome la oferta más baja, por cierto. Así que ten cuidado con lo que escribes. Pero creo que si piensas en eso un rato, puedes contemplarlo por unos minutos. ¿Recibirías un cheque de mi parte hoy? Y puedes hacer lo que quieras con el dinero, pero a partir de hoy tienes que darme el 10% de lo que ganes. Creo que sería muy tonto de su parte, de cualquiera de ustedes. Si pidiera menos de, digamos, $50,000, van a pasar algunos años antes de que salgas a ganar dinero, así que tendría algunos años de dinero muerto allí, pero luego empezaría a recibir regalías sobre ti a medida que avanzas. Así que realmente creo que, si lo pensaran, la mayoría de ustedes querrían una cantidad bastante mayor que esa y creo que tendrías razón. Y afortunadamente no hice ese trato con nadie cuando comencé, así que nadie tendría un 10% de regalías sobre mí, pero creo que 50,000 sería el mínimo absoluto. Y si piensas en eso, eso significa que hoy mismo vales $500,000 porque el 10% de ti vale $50,000 en efectivo hoy. Y tu potencial tiene un valor mínimo sobre la base del 100% de $500,000. Ese es el gran activo financiero que tienes. Es mucho más importante lo que hagas con ese activo de $500,000 que posees hoy que si decides comprar acciones o bonos, o si pones tu dinero en un fondo mutuo o eliges tus propias acciones o algo por el estilo. El activo financiero más grande que tienes a tu favor es el valor de tu propio poder adquisitivo a lo largo de los años. Así que eso es realmente en lo que debes concentrarte. Si se está enfocando en su futuro financiero, eso significa que debe enfocarse en usted. Porque si su 10% vale 50,000 o 100,000 o 300,000, que serían 500,000 o 1,000,000 o 3 millones para todos ustedes. Ya sea que resulte ser uno u otro, realmente depende de, en una parte muy grande, de lo que hagas en los próximos años. Todos ustedes en esta sala tienen el cerebro para hacerlo extremadamente bien en la vida. Todos ustedes tienen la energía para hacerlo extremadamente bien en la vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo aplicas? Si tienes un motor de 200 HP, obtienes 200 HP de él. ¿Obtienes todo su potencial u obtienes 100 HP o 50 HP? Ahora bien, hay dos cosas que pueden impedirle obtener toda la potencia de su motor o lo que sea. Todos ustedes tienen motores lo suficientemente grandes. Y uno de ellos es la falta de educación, pero eso probablemente no le va a pasar a mucha gente en esta sala. Si tuvieras una falta de educación, si no tuvieras la oportunidad de obtener una educación decente en la vida, no importaría cuál fuera ese potencial, porque nunca lo desbloquearías. Pero la segunda cosa más importante, e igualmente importante, es en términos de los hábitos que desarrollas, en términos de lo que haces contigo mismo. Cuando contratamos personas, buscamos 3 cualidades. Buscamos integridad, buscamos inteligencia y buscamos energía. Pero si no tienen la primera, integridad, los otros 2 te matarán. Porque si estás contratando a alguien sin integridad, realmente quieres que sea tonto y vago, ¿no es así? Quiero decir, lo último en el mundo que quieres para ellos es que sean inteligentes y enérgicos. Así que inteligente y enérgico solo va con integridad. Ya sabes, toma tu propia decisión al respecto. No puedes cambiar tu coeficiente intelectual o qué tan lejos puedes lanzar el balón, o qué tan alto puedes saltar, o el color de tu cabello muy fácilmente. Pero puedes elegir tener una integridad que coincida con la de cualquier otra persona. Y si combinas eso con la inteligencia que tienes y la energía que tienes, obtendrás un resultado extraordinario y sería muy tonto si me vendieras el 10% de ti por 50,000. Y por otro lado, si no lo combinas con eso, su potencial en una parte significativa no se utilizará. Y les daré una pequeña
Prueba simple para aplicar en términos de pensar en el tipo de hábitos que quieren desarrollar, porque pueden tener cualquier hábito que quieran ser. Puedes ser perezoso, puedes ser puntual, puedes llegar tarde, puedes ser honesto, puedes tomar atajos. Tienes todas estas elecciones. Y esas son elecciones que debes hacer. Nadie más lo va a hacer por ti. Y te sugiero que juegues este pequeño juego conmigo también. Piensa en la persona que más te gustaría ser en la vida. Tal vez sea uno de tus contemporáneos, tal vez alguien un poco mayor, pero saca a la persona que más admiras, la persona con la que cambiarías de lugar si pudieras, y luego escribe por qué la admiras. Solo ponlo en una hoja de papel, y luego piensa en la persona que menos te gustaría que cambiara de lugar contigo. Quien realmente te desagrada, a quien encuentras repulsivo, y enumera las razones por las que esa persona te desagrada tanto. Y colócalo en el otro lado del papel, y luego mira esa lista. Y encontrarás todo en el lado izquierdo, lo que admiras en otras personas, las cualidades que le dan vida, la alegría y la generosidad, todo tipo de cosas. Encontrarás que son cosas que puedes hacer tú mismo. Es muy simple, tienes que aplicarte, pero los hábitos que adquieras al hacer eso, desde el principio te llevarán a lo largo de la vida. Y por otro lado, encontrarás que las cosas que hacen que la gente sea repulsiva, como el egoísmo, el odio, todas estas cosas, egotismo, son cosas que nadie tiene que tener. Si los encuentras en ti mismo, puedes deshacerte de ellos siempre y cuando los elimines temprano. Así que, todo lo que sugiero es que escribas una lista de lo que admiras, lo que encuentras despreciable, y decide que los del lado admirados son los que vas a adquirir por ti mismo. Y si haces eso cuando eres joven, te llevará por el resto de tu vida. Esto no funciona si lo haces a los 50 o 60 años. Para entonces los hábitos ya están demasiado formados. Pero si lo haces temprano, el comportamiento se convierte en un hábito. Entonces si haces eso dentro de 2 o 3 años, si haces el mismo ejercicio, descubrirás que la persona que más admiras eres tú mismo. Eso puede ser un poco peligroso en algunas circunstancias, pero no es algo malo. Quieres ser alguien que te guste, y no quieres ser alguien que no te guste. Y formar esos hábitos temprano, básicamente no los puedes perder. Ahora les daré otro pequeño consejo que es solo un corolario de esto, y luego responderemos a sus preguntas. Y eso es, como cuestión general de un consejo financiero específico, diría que evite las tarjetas de crédito. Solo olvídate de ellos. Estamos en varios negocios que emiten tarjetas de crédito. El público estadounidense ama las tarjetas de crédito, pero si comienza a renovar la deuda de las tarjetas de crédito, pagará el 18% o el 20% y no podrá progresar en su vida financiera si pide dinero prestado al 18 o al 20%. Puede ganar mucho dinero prestándolo al 18 o 20% con el tiempo. Si puedes encontrar a alguien que sea bueno, te pedirá prestado. Pero no quieres estar del lado de la ecuación que siempre está atrasado en la vida. Tuve suerte, había ahorrado alrededor de $10,000 para cuando salí de la escuela. Esos $10,000 realmente valían millones que podría haber ganado más adelante, porque después de tener una familia y todos los gastos aumentan. Esas eran mis herramientas para trabajar, pero solo porque estaba por delante del juego. Si estás detrás del juego por $10,000 en algún momento y pagas un interés del 18%, nunca saldrás de él. Entonces el truco... Tengo un socio que dice que todo lo que quiero saber es dónde voy a morir, así que nunca iré allí. Y eso también es cierto en asuntos financieros. Quieres saber dónde no quiere estar antes de tiempo y evitarlo. Recibo alrededor de una docena de cartas al día de personas que tienen problemas terribles. Y hay 2 razones por las que tienen problemas terribles. Uno es que varios de ellos han tenido problemas de salud de algún tipo. Quiero decir, realmente han sido golpeados por algunos o alguien en su familia ha sido golpeado por algún tipo de enfermedad catastrófica. Y es algo terrible que le suceda a cualquier familia. Y entran, acumulan facturas que no pueden pagar y realmente solo la sociedad puede resolver eso. En términos de proteger a las personas contra eso es simplemente mala suerte. Pero el otro es de personas que acumulan deudas de tarjetas de crédito y se enfrentan a la bancarrota o han estado en bancarrota una vez antes y deben mucho dinero y ni siquiera puedo pagar los intereses y mucho menos pagar el capital. Y la mitad de mis cartas provienen de personas así y ese problema es evitable. La enfermedad catastrófica no lo es. Pero la deuda de la tarjeta de crédito es algo que tú mismo traes y es mucho más fácil mantenerse fuera de problemas que salir de problemas financieros. Y le garantizo que si tiene una gran deuda de tarjeta de crédito,
estará en problemas probablemente el resto de su vida en términos de situación financiera. Por otro lado, si te adelantas al juego, aunque sea en una escala muy modesta, de modo que el dinero proviene de la inversión y le debes dinero a las acciones, le deben la propiedad, estará muy por delante del juego en comparación con estar siempre pagando a sus acreedores todos los meses. Entonces mi consejo para ti es que si no puedes pagarlo, no lo compre y póngase en una posición en la que pueda pagar cualquier cosa. Y luego estaremos encantados de verlos en Blockchain por el riesgo de Furniture Mart. Ahora tengamos algunas preguntas. Tenemos un micrófono afuera para darle a la gente o que ruede por allí. Cualquier cosa que esté en tu mente, pregúntalo. No seas tímida. Oh, sí. ¿Cómo aconsejaría a las personas que no necesariamente van a un campo profesional en el que ganaría un salario base alto, como medicina o algo así? Tal vez artes escénicas o música. ¿Cómo nos aconsejaría que nos mantengamos al día financieramente con el resto del mundo? Bueno, es cierto que un sistema de mercado no paga tan bien en algunas actividades como podría parecer apropiado. Por la importancia de esas actividades para la sociedad, solo tomemos la enseñanza, por ejemplo. Quiero decir, la enseñanza no se paga bien. ¿Y qué podría ser más importante? Quiero decir, tienes que estar tan interesado en quiénes son los maestros de tus hijos como quién es tu contador o lo que sea. O quién está ganando el título mundial de peso pesado o ese tipo de cosas, pero no se paga bien. Y es una lección fundamental. Si vas a entrar en algo, y para muchas personas sería una elección fundamental si van a dedicarse a algo que aman o a algo para tratar de ganar mucho dinero. Creo que generalmente vale la pena ir con lo que amas. Creo que es muy difícil encontrar personas cuando llegan a mi edad que dicen que han amado todo lo que han hecho toda su vida y sienten que valió mucho la pena. Pero están terriblemente tristes de haber tomado esa decisión porque no ganaron mucho dinero. No creo que nadie me haya dicho nunca eso. Creo que desearían haber ido a otra cosa y no se sintieran incómodos haciéndolo, o no lo disfrutaran, ni se sintieran muy productivos, pero ganaran mucho dinero. Así que no creo que lo encuentres. Yo iría a trabajar en lo que sea que me emocione. Puede resultar que sea más rentable que lo que piensas, pero casi todos aquí ganarán suficiente dinero, a menos que adquieran algunos hábitos terribles en el camino para hacerlo razonablemente bien. Y hacerlo razonablemente bien en este país realmente es bastante bueno. Quiero decir, no es necesario tener grandes cantidades de dinero para disfrutar. Disfruté cuando tuve mis $10,000 y vivo en la misma casa en la que vivía cuando los hice y los tenía. La compré hace 41 años. Me gustaba la casa antes y me gusta la casa ahora. Quiero decir, si lo piensas bien, si tienes un trabajo razonable, estarás comiendo en McDonald's y yo estaré comiendo en McDonald's. Así que vamos en la misma dirección. Vamos en la misma dirección en la comida. De hecho, espero que sea en Dairy Queen en realidad. Y si vienes a Dairy Queen, me verás y podrás pedir cualquier cosa del menú que yo pida. Y ambos podremos pagarlo. Y tú llevarás la misma ropa que yo. Pagaré más por mis trajes, pero en cuanto me los pongo, se ven baratos en mí. Así que nos veremos iguales. Viviremos en el mismo tipo de casas. Vivo en mi casa desde hace 41 años. Hace calor en invierno y hace fresco en verano, y es cómoda. Y vivirás en una casa que sea similar. ¿Y qué diferencia hay si tienes 50 habitaciones más o casa para huéspedes? Eso probablemente solo traerá problemas. Quiero decir, tienes que preocuparte por el greenscaper o algo cuando se termine. Así que he estado en casas de personas donde las casas valen probablemente 200 veces más de lo que vale mi casa. Y no sería más feliz en esas casas en absoluto. De hecho, sería menos feliz. Tendría más cosas de las que preocuparme. Docenas de personas alrededor del lugar, y personas que renuncian, y personas que te roban, y todo tipo de cosas. Al diablo con eso. Y conduciremos el mismo tipo de coche. De hecho, probablemente conduzcas un auto mejor. Conduzco el mismo coche desde hace años. No sé lo que vale ahora, pero estoy bien con él. Estoy muy feliz. Veremos la misma televisión. Trabajaremos en la misma computadora. Casi la única diferencia será cómo viajamos largas distancias. Yo volaré en un avión que sea más cómodo que volar en Southwest Airlines o algo así, con lo cual no tengo nada en contra, pero esa es la gran diferencia.
Y aparte de eso, hago lo que me gusta todos los días y espero que hagas lo que te gusta hacer todos los días. Trabajo con gente agradable y espero que trabajes con gente agradable. Y hay 24 horas en un día, y es ahí donde se van las horas. Entonces, una gran riqueza es un poco diferente en un sentido real que tener solo un ingreso decente. Y negociar un ingreso decente por algo que te encanta hacer y algo por lo que sientes que vale la pena hacerlo, por una gran riqueza en la que intercambias muchos de tus principios, sería un terrible error. ¿Reconocerías tu éxito más por ti mismo o por la ayuda y las enseñanzas de otros? Bueno, tuve mucha suerte en la vida. Si me dices quiénes son tus héroes, haré una predicción bastante buena sobre lo que vas a hacer. Y yo tenía los héroes correctos. Tuve mucha suerte en la vida. Y mis héroes nunca me defraudaron, empezando por mi papá. Luego tuve otros en el negocio. Y entonces he tenido grandes maestros. Algunos maestros formales, algunos que eran solo maestros informales, maestros por instinto, por ejemplo. Y si no los hubiera tenido, mi vida, estoy seguro, hubiera sido muy diferente. Si hubiera nacido en otro lugar, nací en 1930 y en ese momento, una de cada 50 aves en el mundo estaba en los Estados Unidos. Así que llegué con una probabilidad de 50-1 en contra de haber nacido en los Estados Unidos. Habría sido un desastre si hubiera nacido en Afganistán o Perú o en algún otro lugar. Fui elegido. Me gané la lotería el día que nací al haber nacido en este país, al igual que tú. Sabes, las probabilidades eran probablemente de 40-1 en contra de que nacieras en este país y tenías 5 veces más probabilidades de haber nacido en China o 6 veces y 4 o 5 veces más probabilidades de haber nacido en India o en algún otro lugar donde no hubiera sido tan fácil explorar todo el potencial de tu talento. Así que todos hemos ganado la lotería en ese sentido. Y eso es pura suerte. Quiero decir, tuve la suerte de haber nacido en ese momento. La asignación de activos es algo que da muy buenos resultados en esta sociedad ahora, pero no da buenos resultados en otras sociedades y no valió la pena hace muchos años. Mi amigo Bill Gates dice que si hubiera nacido hace unos miles de años, habría sido el almuerzo de algunos animales. Ya sabes, no puedo correr muy rápido, no puedo trepar a los árboles. Y esos son talentos que nadie me pidió que subiera a los árboles ahora, pero hubo un tiempo en que podría haber sido importante, y por eso Bill habría sido desayunos de animales también. Quiero decir, él tampoco puede correr tan rápido, pero en cualquier caso, tenemos suerte. Solo imagina haber nacido hace un par de cientos de años, con exactamente los mismos talentos, y cuán lejos te habrían llevado entonces. La persona promedio hoy vive mucho mejor que la persona más rica hace 100 o 150 años. Así que tengo suerte en ese sentido. Suerte de nacer con unos padres fantásticos. Tuve la suerte de haberme criado en Omaha, en un gran sistema de escuelas públicas. Tengo que empezar por aquí. En mis primeros 8 grados, eso me dio una base que más tarde, cuando me salí del camino varias veces, me ayudó porque tuve una excelente educación en la escuela primaria. Aquí en Omaha, Rose Hill, y una de las razones por las que lo tuve, por cierto, es algo desafortunado, pero tuve esa gran educación, en parte porque las mujeres estaban siendo enormemente discriminadas. Y una mujer en ese momento podía ser maestra, podía ser secretaria, podía ser enfermera. Y eso era todo. Entonces la mitad del talent pool en los Estados Unidos era limitado solo a unos pocos trabajos, por lo que no tenían abundancia de talento en esas actividades como la enfermería o la enseñanza, porque ese talento con los hombres estaba repartido en todas las formas de actividad laboral que había, pero con mujeres se concentraba en pocas áreas. Y eso me beneficia. Es un poco triste porque no benefició a esos maestros, pero tuve mucha suerte y realmente he sido así toda mi vida. Y lo que hago es tan importante como lo que hace un buen maestro o una buena enfermera o algo por el estilo. Creo que eso es bastante cuestionable. Se paga enormemente bien en una economía de mercado como la de Estados Unidos. Pero eso es un accidente, no tenía ninguna habilidad innata. Señor Buffett, la tecnología ha sido un gran factor para estimular la economía mundial. ¿Cuáles son sus predicciones para el futuro de la industria de la tecnología? ¿Y cuál es su papel futuro en la economía mundial y la economía de los Estados Unidos? Sí, bueno, no hay duda de que está poniendo el mundo patas arriba. Y ya lo ha hecho un poco.
Recién está comenzando, pero se está moviendo muy rápido. Conocí a Gates el 15 de julio de 1991. Estaba allí para una celebración del 4 de julio con una amiga que posteriormente murió, Meg Granfield, con el Washington Post, y ella nos llevó a visitar a la familia Gates, y él trató de educarme sobre alta tecnología. Y tuvo mejor suerte con los chimpancés. Quiero decir, yo era realmente un desastre, pero él era un buen maestro. Y una cosa que me dijo fue, en ese momento, dijo, tienes este modelo en tu cabeza del mundo, y tu modelo tiene el tiempo y la distancia como los factores muy limitantes. Y luego dijo que ya no eran factores limitantes. El costo de hablar con alguien en todo el mundo o hacer llegar su mensaje a alguien o publicarlo va a ser cero o cerca del cero. No hace ninguna diferencia. Eso fue revolucionario, pero ya está sucediendo de una manera muy grande. Y solo 8 años después, está explotando. Así que la alta tecnología o tecnología de la información, como quieras llamarlo, está cambiando el mundo y lo va a cambiar de una manera muy grande. Quiero decir, esa es una de las cosas que pienso en los negocios que compramos. Ayer anunciamos la compra de un minorista de muebles en Boston, en el área de Boston. Y pienso, ¿qué efecto tiene este nuevo mundo en términos de Internet en el comercio minorista de muebles? Quiero decir, tienes que pensar en preguntas como esa. Los cambios serán enormes. Ayer jugué al Bridge con gente de todo el país, pero lo jugué con gente de todo el mundo. Simplemente me siento frente a mi computadora con palomitas de maíz, allí vistiendo khaki suéter. Y puedo tener un juego de Bridge en 30 segundos con personas de todo el mundo y sin costo alguno, básicamente. Es muy diferente a tratar de organizar un juego con 4 personas en Omaha en un día en el que uno quiere jugar golf y otro quiere ver béisbol. Quiero decir, cambia las cosas de una manera enorme. Somos muy afortunados en el grado en que Estados Unidos lidera el mundo en esta área. Tenemos un liderazgo. Es difícil pensar en quién está en segundo lugar, y hace unos 15 años, este país tenía un complejo de inferioridad. Sería difícil para ti recordarlo porque no tenías la edad suficiente para vivir en ese entonces. Pero a principios de los años 80, nos preguntábamos si los alemanes y los japoneses iban a ser dueños de todo, y si iban a fabricar todo el acero, e iban a fabricar todos los coches, y todo lo demás, como los sets de TV, e íbamos a voltear hamburguesas. Esa era la línea estándar. Imagínese en un periodo corto de 15 años, ¿cómo ha cambiado eso? De una manera importante, eso ha cambiado debido a esta revolución de la información en la que, como dije, no sé a quién nombrarías para estar en el segundo lugar en el mundo, pero aquí está la industria más importante del mundo y Estados Unidos tiene esta posición increíble y nos estamos moviendo todo el tiempo con esta posición. Así que creo que aboga por un futuro fantástico para el mundo a lo largo del tiempo. Y creo que aboga aún más por un futuro fantástico para este país. ¿Cuáles son las mejores maneras para que los jóvenes comiencen ahora a asegurar su futuro financiero? ¿Para qué asegurar su futuro financiero? ¿Para la juventud? Bueno, no es muy complicado. Se remonta a sacar el máximo provecho de sus propios talentos. Es decir, la diferencia entre ganar extra, 2 extra, 3 extra por un año. Dentro de 20 años va a ser una función de no de cuánto talento tienes, sino de qué también usas el talento que ya tienes. Y eso es, su mejor futuro financiero es su propia habilidad y su capacidad para usar esas habilidades es su potencial. Y eso no se lo pueden quitar. Ni siquiera pueden grabarlo. Quiero decir, en su mayoría, si quieres una propiedad inmobiliaria, si duplican los impuestos y eso cambia su posesión sobre la propiedad porque ahora, en efecto, las autoridades fiscales poseen más porque tienen un mayor control sobre el flujo de ingresos. Lo mismo con casi cualquier activo que tengas, pero no graban lo que está en su cabeza y no graban su capacidad de desempeñarse cuando llega al trabajo por la mañana y termina por la noche, ni su potencial. Una de las cosas que me asombra
es cómo las personas que realmente se desempeñan bien saltan a la vista una vez que están administrando un negocio. Cuando salí de la escuela, pensé que todos se comportarían de esa manera, pero no es así. La mayoría de las personas van por la vida como sonámbulos. Y si no lo haces, sobresaldrás. Entonces, lo más importante para tu futuro financiero eres tú mismo. Ahora, más allá de eso, siempre se trata de estar por delante del juego en lugar de estar detrás del juego. Es ahorrar un poco sin importar cómo lo hagas. Quiero decir, entregué periódicos, trabajé en Pinis, vendí pelotas de golf, tenía una máquina de pinball. Hice muchas cosas que me permitieron acumular alrededor de $10,000 cuando salí de la escuela. Y $10,000 no se hace tan rápido ahora como lo era antes, pero tener algo para estar por delante del juego y no quedarse atrás es enormemente importante. Es decir, si vas a correr una carrera de 100 yardas contra un grupo de personas en la vida, si puedes descifrar cómo para que cuando el arma se dispare estés 10 o 15 yardas por delante en lugar de 10 o 15 yardas por detrás, y va a marcar una enorme diferencia en el resultado de esa carrera. Así que tener algunos recursos netos no hace mucha diferencia si son acciones o bonos, en mi opinión. Y no tener deudas cuando esa pistola se dispare, cuando salga de la escuela, es una gran ventaja sobre estar detrás del juego. Y puede provenir de entregar un periódico por la mañana, puede provenir de un trabajo a tiempo parcial, pero aparta unos cuantos dólares para ti mismo, para que cuando llegue el momento y entres al mundo laboral, estés al frente del juego y no detrás. Y luego, una vez que llegues allí, no te atrases comprando un montón de cosas que crees que pagarás algún día mientras pagas un 20% de interés por ahora. Mi nombre es Patrick Daugherty y soy de Millard West High School. Y me preguntaba, con los crecientes costos de la educación hoy en día, ¿qué pueden hacer los estudiantes para hacer frente a sus deudas una vez que estén fuera de la universidad? Bueno, esto está difícil. Supongo que pagaría lo más rápido que pudiera y me endeudaría lo menos posible antes de que llegara ese momento. Y yo diría esto, en mi experiencia, en los negocios hay muy poca diferencia. Si es que hay alguna entre una educación empresarial a un precio muy alto y lo que está disponible por mucho menos dinero. Fui a la escuela de Nebraska en Lincoln. Mi último año en la universidad fui a Wharton durante un par de años antes de eso. Aprendí tanto en la Universidad de Nebraska como en Wharton. Y no hay nada en contra de Wharton. Tuvimos una muy buena escuela aquí y tuve algunos profesores fantásticos en Lincoln. Por lo tanto, no asumiría que si estuviera pagando unos miles de dólares por una educación aquí en el estado, por ejemplo, en lugar de pagar grandes cantidades en otros lugares, eso marcaría una diferencia. Gran parte de la educación necesitaría ser empujada en la dirección correcta, pero una gran parte de ella es autodidacta. Quiero decir, Andrew Carnegie hizo algo maravilloso en este país en términos de bibliotecas, y yo solía pasar mucho tiempo en bibliotecas. Creo que me quedé encerrado en la Universidad de Omaha cuando era la Universidad de Omaha y no pude salir durante horas, y una noche quedé tan fascinado con lo que estaba leyendo. Pero ahora hay todo tipo de información disponible con internet. Es mucho más fácil de lo que era entonces. Así que está ahí para ser tomada. Y no es necesario pagar 30 o 35 mil dólares al año para ir a una escuela de renombre para obtener la educación en absoluto. Quiero decir, si vas a aprender contabilidad, que es probablemente el curso más importante que hayas tomado en los negocios, si vas a aprender contabilidad, puedes aprenderla absolutamente también, en mi opinión, como si fueras a ir a Harvard. Apuesto por eso. Así que no gastaría mucho dinero en términos de obtener una educación comercial. Ahora, si vas a obtener una educación médica, quiero decir, hay ciertas profesiones en las que puede que no haya forma de gastar una buena cantidad de dinero ni endeudarse hasta cierto punto. Tienes que tomar esa decisión tú mismo, pero ciertamente trataría de minimizarlo y descifraría cómo manejar esa deuda en, digamos, un periodo de 5 años después de terminar la escuela, o me lo pensaría 2 veces antes de incurrir a ella. Juvenil de Omaha. ¿Qué consejo le daría a una organización sin fines de lucro en formación? ¿Para formar una organización sin fines de lucro? Siempre he tratado de evitar formar organizaciones sin fines de lucro. Bueno, eso dependería completamente de lo que quería lograr. Sería una de las cosas. Era un hospital, podría ser otra cosa. Hay tantos tipos de eso. Así que tienes que conseguir personas que tengan experiencia y estén involucradas en una entidad como esa.
Pero depende mucho del objetivo en el que estés trabajando. Y entiendo que usted está muy involucrado cívicamente. Y me preguntaba, ¿qué tan importante crees que es esa cualidad para un individuo en la vida y por qué? Sí, bueno, yo no diría que soy eso. Quiero decir, hago ciertas cosas cívicas. Creo que su modelo como ciudadano, por ejemplo, en Omaha, sería Walter Scott. Quiero decir, él está mucho más involucrado cívicamente que yo. Y por cierto, su antecesor, Peter Kenwood, también lo fue, pero Walters lo llevó a nuevas alturas. Así que no quiero asumir ningún cargo para eso yo mismo. Hago algunas cosas. Uno de los problemas que tengo es que amo tanto lo que hago, que de algún modo se hace cargo. Quiero decir, soy como un tipo al que le gusta jugar mucho al golf o algo así, excepto que me gusta el negocio en el que estoy, pero tengo una familia que participa muy activamente. Algunos de mis hijos trabajan en casi todo lo que se presenta en el área cívica. Y al final, la gente hace lo que quiere hacer hasta cierto punto. Nunca he hablado con nadie que disfrutara trabajar en actividades cívicas que no sintieran que valía la pena después de haberlo hecho. Quiero decir, construyeron algo, y participar en la construcción de algo siempre es muy divertido, y en realidad te lo pasas bien. Tenemos este torneo de golf, por ejemplo, en septiembre, y recaudamos algo de dinero para algo, pero todos se divierten, así que nadie paga ningún precio por hacerlo. Me estoy divirtiendo. La gente que viene se lo está pasando bien y podemos mostrar todo lo mío a la gente. Pero deberías estar disfrutando de las cosas. Vas y lo harás si trabajas en actividades cívicas que te interesen. Y puedes hacer lo mismo en la política. Ideas políticas o políticos con los que te identificas particularmente. Puedes obtener mucha satisfacción personal trabajando y está haciendo algo que vale la pena. Así que solo sigue tus instintos en eso. Esa sería mi recomendación. Tengo una pregunta. ¿Cuál cree que es el mayor problema económico al que se enfrenta la juventud de hoy de cara al futuro? No creo que vayas a tener enormes problemas económicos. Creo que vivirás en una sociedad donde la persona promedio vive mejor por un margen significativo que el promedio de una generación anterior o 2 generaciones anteriores. Esa ha sido la historia de este país. Es un país maravilloso de esa manera. Cuando lo piensas, tenemos el 4,5% de la población mundial. Y lo que se ha logrado aquí es increíble. El 53% del valor de las corporaciones que cotizan en bolsa en el mundo existe en los Estados Unidos, con el 4,5% de la población. A este país siempre le ha ido bien. Dicen en las acciones que debes comprar acciones en un negocio que es tan bueno que incluso un idiota puede manejarlo, porque tarde o temprano uno lo hará. Ese no es un consejo terrible. Bueno, esa parece ser la historia de este país de vez en cuando. Quiero decir, hemos tenido todos estos problemas que han ido surgiendo. Si miras hacia atrás en los últimos 100 años y enumeras todos los problemas con los que se ha topado este país, puedes hacer una lista muy larga. Y muchas personas que se centraron en esos problemas en ese momento se han perdido en el panorama general. Y el panorama general es que cada generación fue mejor que la anterior. Y eso se debe a los ahorros, porque los ahorros permiten a las personas crear nuevas herramientas para hacer mejores cosas a medida que avanzan, y también se debe a un entorno que permite a las personas desarrollar su potencial en mayor medida que la mayoría de los demás entornos del mundo. Está lejos de ser perfecto. Quiero decir, es triste lo lejos que está de ser perfecto, pero es mejor que cualquier otra cosa. Quiero decir, en este país no tienes un comisario o algo manejando un gran negocio en este país. Tienes a un tipo como Jack Welch y un tipo como Jack Welch que marcan la diferencia día y noche en términos de la productividad de ese negocio durante un periodo de décadas. Y la productividad es lo que hace que suba el nivel de vida. Entonces, cualquier cosa que un sistema que arroje a los Jack Welcher del mundo para administrar negocios tendrá una enorme ventaja sobre una sociedad que lo hace por herencia o que lo hace por edicto del gobierno. Y estamos más cerca de esa sociedad que he descrito que cualquier otro país. Y ha llevado a grandes cosas y seguirá conduciendo a grandes cosas. Así que creo que tienes el mejor futuro. No te enfrentas a una guerra y tienes un mejor futuro en términos de lograr recompensas materiales que cualquier generación en la historia. Así que desearía poder cambiar sus lugares.
Y me preguntaba si usted, o si podría hablar por el señor Gates, tendría miedo del impacto de Y2K en la economía o específicamente en el mercado de valores. Sí, me alegro de que me hayas dado la oportunidad de traer a otras personas, porque soy el último hombre en el mundo que entiende el Y2K. No sé cómo funciona este micrófono, no sé por qué se encienden las luces. Enciendo el interruptor de mi televisor y rezo, quiero decir, está sobre mí. Pero yo diría esto. Las personas más inteligentes que conozco en esa área piensan en gran parte que no será un evento en este país. No puedo hablar por el resto del mundo. Así que creo que te despertarás el 1 de enero y encontrarás que el mundo no ha cambiado desde el 31 de diciembre. Y ahora diría esto. Puedes conseguir que un montón de amigos escriban sus cheques por $1.000 millones el 31 de diciembre y luego los depositen. Y quién sabe qué pasará, no puedes perder nada. Quiero decir, todo lo que hacen es rebotar. Y si se hace un seguimiento del sistema, es posible que encuentre mucho dinero en su cuenta, pero yo no contaría con eso. Somos dueños de una empresa llamada Executive Jet. Tenemos alrededor de 14 o 15 mil clientes que poseen piezas de aviones con nosotros. Así que tenemos 160 aviones y algunos de los nuestros volando. Y será muy interesante para mí ver cuál será el avance. La gente nos deja saber antes cuándo quieren usarlo. Será muy interesante ver cuántos se apuntan para el 1 de enero a las 12:01. Pero no me molestaría volar en lo absoluto el 1 de enero. O hacer cualquier otra cosa el 1 de enero. Idealmente, espero que se estén preparando para ver a los Huskers jugar en el gran juego. Soy Jamie Solash de Twin Valley y me preguntaba cómo decides en qué inviertes tu tiempo y dinero. Sí, bueno, me gustaría encontrar negocios que tengan buena economía. Ahora bien, ¿qué son las buenas economías? Bueno, las buenas economías son negocios que tienen algún tipo de moral a su alrededor, que hace que su producto, su servicio, su ubicación o algo sea un poco más deseable para el cliente que cualquier otro tipo de producto comparable. La barra de chocolate número 1 en los últimos 30 o 40 años ha sido Snickers. La gente no juega con diferentes barras de chocolate. Tontean con vestidos de diferentes largos, tontean con todo tipo de cosas, pero no tontean con barras de chocolate. Porque piensan que entrarán y gastarán 0,50 centavos o lo que sea y se lo llevarán a la boca. Y no vas a gastar 0,50 centavos para metérselo en la boca. Quiero decir, querré ahorrar para pagar 0,45 centavos y poner algo más en mi boca. Así que lo que encuentras muy estable. Y nos gustan las empresas que pensamos que podemos averiguar dónde van a estar en 10 o 15 años. No sé dónde estarán los negocios de tecnología de la información en 10 o 15 años. Sé dónde estarán las barras de Snickers en 10 o 15 años. Van a vender casi como lo hacen ahora. Sé dónde estará el chicle de Briggle en 10 o 15 años. No va a haber mucha innovación en la goma de mascar e internet. Tampoco va a hacer que la gente deje de masticar chicle. Al menos Gates puede pensar eso, pero es la previsibilidad con respecto a la sustentabilidad de una ventaja competitiva. Algo especial acerca de un producto. Así que buscamos ese tipo de productos y luego buscamos personas que manejen el negocio, que sean honestas y capaces. Es más fácil encontrar personas que sean honestas y capaces que encontrar empresas que se mantendrán maravillosas durante un largo periodo de tiempo. Hay muchos negocios que parecen que van a seguir siendo maravillosos, pero que realmente se evaporaron con el tiempo. Pero eso es lo que estamos buscando. Y lo bueno de esto es que no tenemos que encontrar muchos. Si encontramos uno al año, esto es genial. Porque no necesitas 100 o 1000 grandes ideas de inversión para que te vaya bien. Necesitas un par. Y la disciplina es lo más importante. No necesitamos el poder del cerebro, necesitamos disciplina. No necesitas 150 IQ para hacer lo que hago. Gracias a Dios que no necesitas 145. Puede que necesites 115 o algo así, pero necesitas disciplina. Tienes que esperar hasta que veas el lanzamiento gordo para hacer el swing. Porque invertir es un juego de strikes sin llamadas. Si yo fuera un jugador de béisbol y solo me gustan los lanzamientos 2 pulgadas por encima de mi ombligo, alguien podría aprender eso y podría lanzarme 3 o 4 pulgadas por debajo de eso. Y me ponen strikes porque nunca encuentro un lanzamiento que me guste. Puedes quedar atrapado en strikes en el béisbol. Tienes que hacer swing a lanzamientos que ni siquiera necesariamente te gustan, especialmente después de que el conteo consigue los 2 strikes. En los negocios, no tienes que columpiarte en nada. Puedes sentarte allí y el periódico dice General Motors en 68, o dice General Electric en 115, o dice General Dynamics en 63, y si no le gusta
gustan esos precios no tiene que cambiar. Puede esperar allí día tras día, y no hay huelgas convocadas. Ahora, cuando haces swing, cuando decides comprar algo, si haces swing y fallas, es un strike, pero es un juego maravilloso en el que estar porque no hay golpes fríos y simplemente puedes esperar esa vez en un mes o 6 meses o un año o 2 o 3 años, cuando realmente sabes lo que estás haciendo, dónde te gusta el precio, dónde te gusta la gente que dirige el negocio y luego haces swing. Y solo necesitas unos cuantos swings en tu vida. Esa es la forma en que tratamos de escoger negocios. Tratamos de quedarnos con las tasas que entendemos. Quiero decir, puede haber todo tipo de maravillosas oportunidades de inversión por ahí que no entiendo. No sé qué van a hacer los granos de cacao el próximo año. Tal vez tú ya sabes, pero yo no lo sé. No sé a qué precio se venderá el petróleo crudo. Pero no tengo que saberlo. Solo tengo que saber las cosas. Tengo que saber lo que sé. Tengo que saber dónde están los límites de mi comprensión. Lo que es mi círculo de confianza. Y si solo puedo evaluar el 5% de los negocios en el mundo, no hay problema. Me mantengo dentro de ese 5% y trato de encontrar algo. Y la mayoría de la gente se mete en problemas en las inversiones porque lo harán. Les da comezón. No pueden disciplinarse a sí mismos y escuchan que otras personas ganan dinero. Nada molesta tanto a la gente como escuchar que sus amigos ganan dinero. Eso es muy destructivo para la disciplina porque piensan que soy más inteligente que el tipo de al lado. Y él acaba de comprar ese auto nuevo con el dinero que ganó comprando acciones en internet. Entonces, ¿por qué no puedo? Bueno, la respuesta es que no puedes. Con el tiempo perderá dinero para negociar acciones activamente y es difícil ejercer la disciplina. Pero cada vez que compre algo, debería poder sacar una hoja de papel de una página y decir: compro General Motors a 65, compro General Electric a 150, porque debe anotar las razones. Si no puede completar la hoja, si es porque alguien me lo contó en un cóctel anoche, eso no es suficiente. Si es porque mi corredor me lo contó, eso no es suficiente. Tienes que tener una razón para pensar que es una inversión inteligente. Haces lo mismo si estás comprando una granja o un edificio de apartamentos. Si estás comprando una granja, dirías: estoy comprando esta granja a $1000 por acre, porque creo que puedo ganar $60 por acre en ella. Si el maíz se vende a tal y tal, la soya se vende a tal y tal, y el rendimiento es tal y tal, y tú lo averiguas. Esa es la misma razón por la que compras negocios. Y cuando compras acciones, estás comprando una pequeña parte de un negocio. Y eso es probablemente lo más importante que debes de recordar al invertir. Cuando estás comprando una acción, estás comprando una pequeña parte del negocio. Y si lo estás comprando a un precio atractivo para el negocio, para todo el negocio, vas a ganar dinero. Y si no haces horas extras, no ganarás dinero. Hola, mi nombre es Cook McBoy de Eau Claire Mount. Michael, Reverendo Jackson, Jesse Jackson habló con nosotros antes. Parecía creer que los estándares morales de la sociedad actual eventualmente nos afectará en los negocios. ¿Cómo cree que nos afectará esto como jóvenes que crecen en los Estados Unidos? Bueno, creo que es muy difícil cuantificar los estándares morales a lo largo del tiempo. Puedes detectar grandes debilidades en un momento dado en términos de cómo se comportan las personas o el país y una gran fortaleza. Así que creo que es enormemente difícil de cuantificar. Creo que, en general, hemos progresado en lo que yo llamaría estándares morales institucionalizados en este país. En términos de esclavitud, las mujeres no podían votar hace un siglo. La mitad del país eran ciudadanos de segunda clase en ese sentido. Tienen derechos mucho menores en cuanto a herencia y todo tipo de cosas. El impuesto a la renta no existía hace 100 años. Entonces, la idea de gravar a las personas según cuánto se beneficiaron de la sociedad y sus ingresos no existía. Así que creo en términos de estándares morales institucionalizados. El país ha hecho un progreso realmente significativo en los últimos 100 años. Creo que hay una enorme distancia por recorrer. Creo que vamos en la dirección correcta, tal vez a trompicones, pero creo que vamos en la dirección correcta. Y creo que será una ventaja significativa para todos en esta sala, si viven en una sociedad más moral dentro de 40 años que en una menos moral. Pero creo que lo más probable es que lo hagan. Creo que el país se mueve en esa dirección. Es muy difícil de hacer. Tiene todo tipo de intereses que trabajan en su contra. Pero al final, creo que el pueblo estadounidense lo quiere y lo viste en los derechos civiles. Quiero decir, se necesitó la televisión para dramatizar lo que estaba pasando y la gente que no estaba cerca prefirió no pensar en eso. Pero llegó a la conciencia del pueblo estadounidense. Y se ha avanzado mucho allí y queda mucho por hacer. Pero es mejor de lo que era.
Y el ritmo puede parecer muy lento para las personas involucradas. Y puedo entender que el ritmo del sufragio femenino, quiero decir que duró décadas y décadas y décadas, la mujer no podía estar en un jurado. Estaba leyendo el juicio de Clarence Darrell, que tuvo lugar en California alrededor del 1900, no sé, 10 u 11. No había mujeres en el jurado. A la mujer no se le permitió estar en un jurado. No eran ciudadanos en ese sentido. Entonces el comportamiento moral del país, en mi opinión, ha mejorado y seguirá mejorando. Y espero que todos ustedes en esta sala hagan su parte para ayudar a que mejore. Y me preguntaba cómo, dado que el mercado de valores está tan alto en este momento, ¿sería inteligente para nosotros involucrarnos ahora o esperar hasta que baje un poco o qué? Sí, no puedo decirles si comprar acciones ahora o no. En general, creo que es importante que ahorres dinero, ya sea que lo pongas en el mercado de valores o no. No creo que sea muy importante. Creo que si estás interesado en acciones, deberías comprarlas si tienes un poco de capital. Deberías comprar algunas. Es decir, no creo que haya mejor manera de aprender sobre ellos que experimentar, y hacerlo en papel no es lo mismo. Puedo garantizarte que si pierdes dinero en papel o pierdes dinero real, es una experiencia diferente. Creo que aprenderás más sobre ti mismo si lo haces de esa manera. Compré mi primera acción cuando tenía 11 años. En realidad estaba en Rose Hill en ese momento y compré 3 acciones preferentes de City Service a 38 y bajó a 27. Que es algo que todavía recuerdo a pesar de que tenía 11 en ese momento. Y luego subió a 40 y lo vendí. Gané $5 en mis acciones gratuitas después de las comisiones y luego subió a 200 y algo. Ya sabes, probablemente lo recuerdo un poco mejor si lo estuviera haciendo en papel. Hice muchas cosas entre los 11 y los 19 en el mercado de valores. Hice gráficos, hice todo tipo de análisis técnico, leí todos los libros que pude conseguir sobre el tema. Y no lo hice bien, no lo hice mal, pero realmente estaba dando tumbos. Pero eso significaba que a la edad de 19 años, cuando leí el libro de Ben Graham, estaba en la Universidad de Nebraska en Lincoln. And Challenging Investor acababa de salir y tuvo un enorme impacto en mí. Ahora, si no lo hubiera hecho en los últimos 8 años, si no hubiera estado en todo el lote, no estoy tan seguro de que ese libro hubiera tenido el mismo impacto en mí. En ese momento estaba preparado para leer el libro de Ben Graham, que cambió mi vida económicamente de una manera increíble. No estaría aquí hoy si hubiera leído ese libro. Pero parte de la vida es prepararse para que cuando suceda algo que sea importante, puedas comprender el significado y saber qué hacer con él. Y diría que los primeros 8 años de hacer el tonto, aunque no produjo nada financieramente hablando, produjo mucho en términos de preparar mi mente para cuando realmente leyera algo que tuviera sentido. Así que estaba listo para aceptarlo. Y de hecho volví y fui a Columbia para estudiar con Graham, debido a que leí ese libro, y todo tipo de cosas fluyeron de él. Así que te animo, si estás interesado en el campo, a que hagas algunas cosas. Aún así trataría de hacerlo lo más inteligente posible. Trataría de apegarme a las cosas que pensaba que entendía. Todavía sacaría esa hoja de papel y escribiría, estoy haciendo esto porque... Y solo probaría mi razonamiento. Y luego vuelvo y lo leo un año después y veo si lo que pensaba que sería cierto resultó ser cierto. Así que siempre me revisaba a mí mismo. Creo en calificarme a mí mismo en todo lo que los médicos tienen autopsias y lo que hacen porque aprenden de las autopsias. Y la gente de negocios no le gusta hacer autopsias. Puedo estar en el directorio de una empresa y ellos pueden ser propietarios que construyan plantas o compren empresas. Y nunca quisieron 2 años después comprobar cómo resultó esa decisión. Porque puede ser desagradable. Pero se aprende de las autopsias. Es mucho mejor aprender de los errores de otras personas que de los tuyos. Pero también tienes que aprender de algunos de los tuyos. Y el momento de hacerlo es cuando eres joven. Y mi pregunta es, ¿en qué medida cree que el gobierno, con las políticas actuales de bienestar y seguridad social, es financieramente competente y fiscalmente preparado para el futuro? Bueno, creo que el país en su conjunto está bastante bien preparado para el futuro. Eso no significa que adoptaría todas las políticas que tienen, pero creo que tenemos una sociedad enormemente rica. Una sociedad enormemente rica y se volverá más rica. No todo el mundo va a participar en eso. Algunos no participarán por discapacidades físicas, otros por discapacidades mentales, otros por carencias en la educación que recibieron cuando eran niños. Todo tipo de razones. Tenemos una sociedad lo suficientemente próspera como para poder cuidar de esas personas. Y debemos cuidarlas.
y cómo lo hacemos para que se sientan más útiles en la vida y cómo lo hacemos para seguir alentando a las personas a ser más productivas y todo eso. Quiero decir, esas no son preguntas fáciles, pero eso no debería quitarnos la vista de la pelota. Un sentimiento de que deberíamos hacer algo al respecto. Planteo este problema a veces a la gente. Digo, supongamos que son 24 horas antes de que nazcan. Y todos ustedes pueden tomar esta prueba 24 horas antes de nacer. Y un genio viene hacia ti y el genio dice, ¿cuál era tu nombre? Como sea que te llamen, Joe. Y el genio dice, Joe, me pareces muy prometedor. Creo que tienes una especie de sentido del juego limpio y una buena mente. Así que voy a dejarte tener una oportunidad extraordinaria. Voy a dejar que diseñes el mundo en el que vas a nacer en 24 horas. Es tuyo. Tú eliges las reglas políticas, eliges las reglas económicas, eliges las reglas sociales, diseñas el mundo. Y cuando nazcas en 24 horas, vas a nacer en ese mundo. Y ese es el mundo que va a existir durante tu vida, durante la vida de tus hijos, durante la vida de tus nietos. Y tú, habiendo oído hablar de algunos de esos chistes de genios en el pasado, dirás, ¿cuál es el truco? El genio dice, bueno, es una trampa muy leve. Dice, cuando nazcas en 24 horas, emergerás en este mundo que diseñaste. Pero lo que no sabes es si vas a nacer negro o blanco, hombre o mujer, más rico o más pobre, más inteligente o retrasado, sano o enfermo, en los Estados Unidos o Afganistán. Todo lo que sabes es que vas a meter la mano en este barril que ahora tiene 6.000 millones de bolas, como sabemos, que representan a una persona, a todas las personas del mundo, y vas a participar en lo que yo llamo la lotería ovárica. Vas a sacar una bola de ese barril y nunca vas a obtener otra bola. ¿Eres tú? Obtienes una bola y ahora te vas a fusionar. Ahora, ¿qué tipo de reglas quieres tener para esa sociedad que no sabe qué pelota te va a tocar? Esto que les expongo es la forma en que creo que la gente debería pensar sobre la política social. Y si tienes la suerte de nacer en este país, ya te has ganado la lotería. Pero deberíamos tener un sistema, en mi opinión, que aliente a Jack Welch, a Bill Gates y todo eso a trabajar mucho más allá del momento en que tiene algún significado económico para ellos. Queremos personas al mando de esos recursos que sean extremadamente capaces de comandarlos. Así avanza el nivel de vida. Así que deberíamos tener a Tom Osborne como entrenador de Nebraska. Deberíamos querer el software de diseño de Bill Gates y no queremos mezclar esos dos. No queremos que Bill entrene en Nebraska. Entonces, desea un sistema que dirija, lleve a las personas a su potencial y les coloque en la posición en las que pueden hacer el mayor bien para la sociedad. Pero también quieres un sistema para que la gente se equivoque de pelota. Quiero decir, alguien va a recibir la pelota que dice ADIQ, alguien va a recibir la pelota que dice esta enfermedad o aquella enfermedad temprana en la vida que los paraliza. Y tenemos una sociedad lo suficientemente rica como para cuidar de esas personas. Y creo que volvemos a tu pregunta. Creo que esta sociedad se moverá cada vez más en esa dirección. Tiene la capacidad de moverse cada vez más en esa dirección a medida que aumentan nuestros recursos y nuestra producción. Y creo que tiene la voluntad de hacerlo de forma general, aunque, como decía, siempre ha habido muchos altibajos. Así que no hay escasez en los Estados Unidos de recursos. No hay escasez de producción. Tienes que tener un sistema que aliente a las personas a comportarse al límite de sus capacidades y les coloque en el lugar correcto. Pero luego tienes que asegurarte de que todos también sean atendidos. Quería saber, ¿cómo cree que los medios afectan económicamente al mundo hoy? Bueno, es una pequeña pregunta. Bueno, lo que obviamente hace. Simplemente porque se ha movido tan lejos tecnológicamente que lo unió a lo grande. Quiero decir, estuve en China hace unos años, justo después de la conferencia de mujeres en Beijing. Y estaba leyendo la cobertura china de esa conferencia. Y por supuesto, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Pero Internet estaba entrando y puedes acceder al Washington Post o The New York Times o cualquier cosa. Yo recibo The Washington Post a las 9:30 aquí por la noche. En efecto, nunca pude conseguirlo al día siguiente mediante envío físico, sino que compro envío electrónico. Puedo leerlo probablemente antes de lo que la mayoría de la gente en Washington lo está leyendo.
Entonces, la capacidad de comunicarse y el grado en el que el mundo puede tener conciencia de lo que sucede en cada lugar del mundo ha sido un salto cuántico. Y hay muchas cosas que surgen de eso, y la red son una ventaja. Pero la capacidad de la información para estar disponible para todos en todo el mundo, casi instantáneamente, puede ser un gran avance en cosas como la medicina, por ejemplo. Solo para elegir uno. Entonces, es una ventaja neta. Tiene un gran efecto. Y la definición de medios ahora se ha ampliado enormemente. Quiero decir, había 3 cadenas de televisión a principios de los años 1960 y eso fue todo. Había 3 carreteras que la información viajaba electrónicamente. Y si las 3 piezas de información era amo a Lucy, quiero algo más y algo más, esas eran las 3 opciones de información o entretenimiento que tenías para decenas y decenas de millones de personas sentadas mirando un tubo. Ahora es ilimitado y eso es solo unas 3 o 4 décadas. Así que simplemente explotó y seguirá explotando y eso creo que es un plus. Y creo que es la 1 en punto y quiero agradecerles a todos. Te deseo lo mejor, lo vas a hacer genial. Gracias.